Estimados alumnos y alumnas, les doy la bienvenida a la clase de presentación de esta semana, en la que hablaremos del neopolicial latinoamericano. Como ustedes habrán visto la semana pasada, nosotros estuvimos abordando el género policial tanto de enigma como negro, con dos cuentos, con el cuento de Art y el cuento de Onetti. Esta semana le vamos a dar importancia al neopolicial latinoamericano. Esta corriente que se desprende del policial negro y que aborda temáticas particulares de Latinoamérica, como por ejemplo el narcotráfico, la trata de personas y todos esos otros temas que nos van recorriendo nosotros como América Latina, las mafias, los problemas con el Estado, los problemas con la corrupción, que si bien ya existían en el negro, se profundizan y empiezan a tomar aspectos propios de nuestra geografía. Esta semana vamos a leer la novela Adiós Hemingway del cubano Leonardo Padura, que es una novela a mi gusto muy interesante, además de que este género a mí particularmente me gusta y que Padura me parece un escritor muy interesante. La novela me parece que tiene características propias del neopolicial y además tiene una estructura narrativa por demás interesante para que nosotros veamos y empecemos a entender de qué se trata esta corriente. Por comenzar, la novela se desarrolla en dos tiempos narrativos. En el presente, que es cuando buscan a Mario Conde para llevar a cabo esta investigación, a pesar de que él es un ex policía, un amigo de él le pide ayuda por su experiencia y por sus conocimientos para que desentrañe un crimen que se sucede años antes en la finca de Hemingway, el escritor, y también vamos a tener justamente el momento en el que sucede el crimen, en la época en la que Hemingway vive ahí en Cuba y cómo se desarrolla este hecho policial. También vamos a tener elementos propios de la cultura latinoamericana, en este caso de Cuba, y vamos a ver cómo era la vida antes de la revolución, después de la revolución, personajes que vivieron los dos tiempos y que Conde entrevista, y ahí vamos a poder entender un poco más de cómo se desarrolla la sociedad cubana. También vamos a tener aquí la figura de detective y escritor en el personaje de Conde, que él fue detective y fue policía, pero en el momento de la historia él es escritor y se dedica a vender libros usados, y entonces ahí vamos a poder ver cómo confluyen estas dos figuras. También vamos a ver los sentimientos encontrados de Conde sobre la figura de Hemingway, que es un escritor que realmente él vivió en Cuba, cómo cuando era joven lo admiraba muchísimo por sus libros y por sus escritos, y a medida que va creciendo se entera cosas de la biografía de Hemingway. Ustedes, si saben algo del escritor, sabrán que no era una persona muy simpática y que tenía algunos problemas o algunas cosas bastante particulares en su vida, y entonces esto él no quiere que lo influya justamente para determinar la inocencia de Hemingway, pero por otro lado sí lo empujan a tener un prejuicio sobre él, así que me parece que eso es interesante, ver a un investigador, a diferencia de como teníamos en el policial de Enigma, que es un investigador que trata de no vincularse sentimentalmente con los personajes, como habremos visto en el cuento de Art. Ahora tenemos un personaje que sí tiene sentimientos y que sí los manifiesta, y ahí también se produce esta ruptura. Y también el problema de la verdad, que me parece muy interesante, porque aquí la verdad vamos a ver quién la sabe, de qué forma se sabe, cómo el lector se entera, ya que vamos a tener un narrador en tercera, que va a poder manejar estos tiempos narrativos, esta ida y vuelta entre el pasado y el presente, y esto que yo les señalaba al comienzo, que es, bueno, en el neopolicial, ¿cómo se sabe la verdad, no? Si esta verdad es absoluta, si esta verdad se construye, si esta verdad puede tener otras aristas. Me parece que eso es importante para empezar a pensar el género en sí mismo. También vamos a tener unos textos teóricos sobre el género para poder entonces empezar a profundizar sobre él. Y vamos a ver escritores de diferentes nacionalidades y cómo piensan el policial. Vamos a tener una entrevista al escritor argentino de policial, que es Mempo Giardinelli. Él nació en Chaco y, bueno, vivió en Buenos Aires y en otros países también. Y tenemos su pensamiento sobre el policial. Para él el policial es una rama del western y va a poder
explicar eso y de dónde saca esa idea, y es una idea bastante fundada y bastante conocida por otros. También vamos a tener un texto del propio Padura, que va a ser un recorrido sobre la novela de policial, ya sea desde sus comienzos como novela de enigma y después va a pasar por la vertiente negra y por el neopolicial y va a explicar, él va a dar su visión sobre cómo evolucionó el género en nuestros lados. Y por último vamos a ver a Chandler, que nos va a contar un poco sobre su noción de verosimilitud, ¿no? Porque lo que Chandler dice es que con el policial negro, que es el policial que él escribe, él no escribe neopolicial porque es un escritor eh, estadounidense, o en realidad él es inglés, pero bueno, fue a vivir a Estados Unidos y ahí desarrolló su género. Entonces, él lo que nos va a contar es sobre el problema de verosimilitud. Como yo les dije antes en alguna oportunidad, en literatura no hablamos de realismo, porque el realismo es una rama de la literatura, es una forma de escribir y es un movimiento artístico, sino que vamos a hablar de verosimilitud, es decir, de lo que se acerca a la verdad, lo que puede ser real y lo que no es real. Entonces, lo que va a decir Chandler es, bueno, un escritor de policial tiene que tener determinados conocimientos para hacer verosímil su versión. Eso no quiere decir que eso sea real, que eso también es lo que vamos a ver en la novela, ¿no? Hemingway es un personaje real que realmente vivió en Cuba. Ahora hay que ver si todos esos elementos pueden llegar a ser reales y pueden llegar a formar nuestra fantasía, nuestra idea sobre Hemingway, pero de ahí a que ellos sean reales es otra cosa. Es una visión distinta o es una forma distinta de pararse sobre la novela policial. ¿Cómo vamos a capitalizar todos estos conocimientos? Primero vamos a tener un cuestionario que es no obligatorio. ¿Por qué hago el cuestionario no obligatorio? Justamente porque empezamos nuestras vacaciones y tal vez ustedes tengan ganas de disfrutar su tiempo libre, así que este cuestionario o esta tarea que vamos a hacer no va a ser obligatoria. Si bien el texto y los textos policiales van a entrar para el final, les doy a ustedes la opción de poder leerlos ahora o para leerlos más adelante con su con su tiempo y sus ganas y su esfuerzo puesto en eso. Pero el cuestionario se va a tratar solamente de la novela, no vamos a abordar los textos teóricos. También otra cosa que me pareció bien hacer, ya que estamos comenzando nuestras vacaciones esta semana, es dejar abierto el cuestionario todas las semanas de vacaciones. Es decir, el cuestionario va a arrancar el día lunes, el lunes 17, y se va a cerrar el domingo 6. Así que ustedes van a tener todos esos días para leer la novela tranquilos y hacer el cuestionario cuando ustedes lo consideren necesario o optar por no hacerlo y leer la novela más adelante. Lo que sí les recomiendo es que adelantar lecturas para el próximo TP. Es decir, cuando comencemos el día 6 las clases, nosotros vamos a comenzar y vamos a tener justamente un trabajo práctico obligatorio sobre la novela Operación Masacre de Rodolfo Walsh. ¿Cómo podemos nosotros acceder a la novela? Recuerdan que ustedes tenían una biblioteca virtual. Si ustedes van a la unidad 6 van a encontrar la novela de Walsh y la van a poder leer de manera online. Esto tampoco es obligatorio si ustedes leen rápido y quieren arrancar directamente la semana del 6 a leerla para hacer el trabajo práctico, lo van a poder hacer. Pero si ustedes quieren adelantar lecturas porque les cuesta leer o porque no se pueden organizar o por el motivo que ustedes consideren, van a poder, ya les adelanto que vamos a ver eso la semana próxima y ustedes van a poder leer la novela para justamente capitalizar su tiempo. Eso lo dejo a su criterio y ustedes van a poder hacer lo que quieran. Para finalizar, no me queda otra cosa como siempre que desearles buena semana y en este caso también felices vacaciones y felices fiestas, todo junto, aunque esta semana, si bien las clases terminan el 20, ustedes me van a poder consultar porque yo voy a estar toda la semana atenta, así que cualquier duda, consulta que tengan, me la pueden hacer mediante el foro, como siempre les digo, para poder compartir inquietudes o me lo pueden hacer por mensaje privado como acostumbran a hacerlo. Así que bueno, con todos estos buenos deseos, cerramos esta semana y nos veremos, nos estaremos hablando y escuchando la semana cuando volvamos de las vacaciones. Saludos.